$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México, y estamos hoy pues con un gran tema con nuestro especialista en gobierno corporativo. Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Illich Pérez García con el tema cumplimiento corporativo de la teoría a la práctica. Bienvenidos todos los que se están sumando, qué gusto por aquí verlos, toda la gente conocida. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias, bienvenido. Qué Pues si bueno. me permiten, vamos a hacer la presentación oficial de la lectura de la semblanza del doctor. Actualmente es el Compliance Manager de TIMSA y catedrático en Trade and Law College. Se me hace que esta semblanza no es la nueva, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí es la correcta? Ok, perfecto. Sí, como que de repente dudé. Pero bueno, muy bien, profesional en el área legal y compliance con amplia trayectoria internacional. Ha ocupado cargos como General Counsel en Samsung CDS y Legal Counsel para América Latina en Elsevier. Cuenta con experiencia en derecho corporativo, justicia alternativa y fiscal. Es presidente del capítulo Basic USA y tiene doctorado en en Derecho por la UABC y formación de instituciones como la OEA, la Haya y la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en foros internacionales, IVA, BID, COTRA, Cumbre Anticorrupción de Estados Unidos, y colabora en investigación y docencia en Derecho Corporativo, Laboral y Compliance. Y pues también, claro que es catedrático de Trade and Law College. Bienvenido y le cedo la voz. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos y les agradezco muchísimo la participación en este tema tan importante que es el compliance o el cumplimiento de la teoría a la práctica. Como la doctora pues amablemente tuvo a bien presentarme, este tema no solamente lo veo actualmente como un tema central o un tema toral de mi empresa, y Toral porque mi empresa al final del día es parte de General Dynamics. Para quienes no conocen la empresa, es un conglomerado que se dedica a la defensa, es decir, todo lo que hace es relativo a la defensa, al Departamento de Justicia, al Departamento de Guerra del gobierno de Estados Unidos, tiene mucho vínculo, y obviamente el cumplimiento, la relación con gobierno, la transparencia de empresas es sumamente indispensable. Es un tema que ya yo en los últimos 11 años, desde que estuve en Samsung colaborando como su abogado y apoderado legal en Miami, en México, pues ya veíamos de manera primordial. Y ahorita vamos a ver un poquito de lo que es este compliance o cumplimiento corporativo. Les voy a también hablar un poco del por qué me siento más cómodo pues con la definición en inglés, de la teoría a la práctica, y dejaremos un breve espacio pues aquí para que lancen sus preguntas y respuestas, ya sea que la dinámica o que la doctora les refiera que puedan hacerlo de viva voz, o si lo prefieren pues pueden a lo mejor por ahí enviarle un chat o enviar un chat general, y pues ya estaremos leyendo las preguntas y respuestas, ¿verdad? Ya sea ahorita los que se conectan desde cualquier parte, o digo, he tenido alumnos, doctora, de repente que están en Colombia, en Canadá, entonces también son bienvenidos, ¿no? Por nosotros más que bien colaborar o ampliar pues esta situación, sobre todo porque pues es sumamente interesante. No sé si puedan ver mi pantalla, doctora. Todavía no. Ok. Sí, a todos a través del chat recibimos sus preguntas para el doctor. Ok. Ahora sí ya vemos. Perfecto. ¿Sí la están viendo en este momento? Sí. Muy bien. Ok, muy bien.
Y bueno, aquí, por ejemplo, solo para darles un pequeño o una breve introducción, porque es muy importante, digo, en todos los años que, bueno, en varios de los años que tengo desarrollándome como abogado, he sido abogado de empresa y ahorita si se fijan en el logotipo como enfoque principal, ustedes dirán, ay, qué chistoso, o sea, es una empresa muy grande, General Dynamics, es una empresa estadounidense y al igual que muchos otros corporativos, porque esto no solamente lo van a ver en este corporativo, en muchos corporativos verán ustedes qué raro que no tenga como enfoque principal el tema de productividad o que es claro, es vital en cualquier empresa, las empresas hacen dinero o el tema de calidad, sino que si se fijan ustedes en el logotipo y en grande, porque es un círculo muy grande que tiene muy vistoso, están los valores de honestidad, transparencia, alineación, es decir, alineación con este tipo de valores y trust, que es creo que el único término que probablemente en inglés sea distinto al español, que significa confianza. Al mismo tiempo, ustedes van a ver el término griego de ethos, bueno, en inglés se pronuncia un poco como ethos, que pues es ética. ¿Y qué tiene esto que ver con el tema del día de hoy? Pues que vemos que el enfoque de muchísimas empresas hoy en día ya es el compliance para partir de ahí, pues poder realizar el resto de sus actividades. Y de repente antes de entrar, yo les tengo una anécdota, cuando yo estaba en la universidad daba clases de inglés y tuve oportunidad, porque en mi época, pues en los 2000 no se les pagaba a los pasambres, ¿no? Nos pagaban con conocimiento, pero no con dinero. Entonces, bueno, dije yo, pues para hacer un poquito de dinero, ¿no? Para tener para mi semana, daba clases de inglés. Y una de estas alumnas con los años me contactó, siempre me ha hablado de usted muy propia, y me contacta y me dice, oiga, profe, yo estudié Derecho, me dice, después de que usted me conoció a los años, ahorita soy abogada y justo estoy en una empresa muy grande, está o estuvo ella, y me decía, oiga, tengo la gran duda de dónde, en qué escuela, qué curso puedo tomar acerca del compliance. ¿Cómo aprendió usted en la empresa en la que está todo este universo, todo este enfoque del compliance? Mi respuesta fue, hija, pues con la práctica, le dije a golpes, porque honestamente, o al menos en ese momento, les estoy hablando de hace casi 11 años, no existe formalmente una materia como tal, un curso, un diplomado, como ahorita que bueno, estoy viendo que los tiene TLC en el anuncio, lo estaba viendo yo, qué fantástico, la verdad en mi época no existía eso, entonces nos teníamos que agarrar ahora sí que de una serie de políticas, de reglamentos, de regulaciones, pues para poder implementar este tipo de programas. Y ya entrando un poquito a lo que es la materia, pues a lo largo de esta década hemos visto, y esta década les hablo del 2010 y muchos hacia acá, 17 o 18, como el tema, ni siquiera 2015, como el tema del compliance se ha empezado a poner de moda. Primero en empresas y posteriormente en el propio gobierno. Hay países, en algunos países incluso se ha legislado, es decir, de iure, se ha puesto de moda la figura del compliance officer u oficial de cumplimiento para que ciertas empresas, a partir de determinada facturación o a partir de determinado número de empleados, tengan que contar con esta figura, legalmente hablando. En la práctica, otros países, y no me voy a meter mucho al tema de legislación, pero nosotros somos en los países de corte continental o de derecho continental, somos un poquito más formalistas. Otros países, en cambio, los que son del derecho anglosajón, son más de la práctica. Si ustedes se van a Estados Unidos, pues en Estados Unidos, como tal, no hay una legislación que te exija tener una figura que se encargue del compliance. Sin embargo, la empresa sí lo necesita. Entonces, en la práctica, esto ha hecho que todas las empresas, todas sin excepción, tengan un área bastante robusta de compliance, ya sea como parte de su área legal o independiente del área legal o incluso en ocasiones
dependiente del área de aduanas o dependiente del área de calidad, pero en todo momento es sumamente requerida. Entonces, bueno, en la práctica, en la mayoría de las ocasiones, es un área interdisciplinaria al final, porque ahorita vamos a ver, somos varias las áreas encargadas. Claro, el área legal tenemos mucho que ver, pero el compliance, pues, abarca transversalmente todas las áreas de la empresa y entonces, pues, hoy en día se pone muy de moda en la medida en la que las empresas necesitamos hacer en inglés se le denominaría Comprehensive Compliance, que en español yo lo puedo traducir como un cumplimiento integral. Es decir, la empresa como tal o el corporativo global, porque aunque sea mexicana, hay muchas empresas mexicanas, y ustedes lo van a ver con Oxxo, tienen, o con Starbucks, con Alsea, que agarró la franquicia maestra de Starbucks y luego se empezó a ir a muchísimos otros países. Pues bueno, la mayoría de programas de compliance vienen desde el corporativo, no desde México. O si la empresa es mexicana, se va a muchos otros países. Entonces, la mayoría de estos programas van a ser preparados en un idioma secundaria, la mayor parte del tiempo en inglés, y pues el idioma alternativo, que en este caso para México y otros países es el idioma español. Y bueno, donde tenemos que incorporar no solamente, ojo, las políticas, procedimientos, manuales y mejores prácticas del corporativo, sino que también tenemos que alinear esas serie de políticas, procedimientos, manuales, entrenamientos, auditorías a la legislación nacional y local del país o lugar donde se encuentre la empresa. Si, por ejemplo, mi empresa es una empresa global que de repente abre operaciones en el estado de Querétaro, pues a lo mejor en el estado de Querétaro, al momento de abrir operaciones y de manejar una yarda, pues a lo mejor en esa yarda necesitaré cumplir con lineamientos de la Secretaría Estatal de Infraestructura. Probablemente si esa empresa va a abrir operaciones acá en Baja California, donde su servidor está, y dentro de esas operaciones manejará exportación de carga sobredimensionada, pues a lo mejor tendrá que cumplir, amén de todas las políticas que tenga el corporativo, con permisos muy específicos a nivel local en referencia a, pues obviamente, el pago de derechos a los ayuntamientos para el tránsito en determinadas calles a determinadas horas de esa carga sobredimensionada. Entonces, el compliance es todo un universo donde se alinean requisitos locales muy específicos que puede tener la ubicación donde trabaja la empresa, junto con los requisitos o el ethos que veíamos al principio de ética y de mejores prácticas de la empresa. El beneficio directo, pues obviamente es que la empresa evite multas de la autoridad, penalizaciones de la propia autoridad de otros organismos certificadores o de sus propios clientes y en el peor de los casos, el cierre del negocio. El beneficio indirecto, pues una gestión de riesgos de largo alcance que lleva a un mayor grado de confianza en sus inversionistas, es decir, en los accionistas de la empresa, porque obviamente no es lo mismo una empresa transparente que una empresa que sabes que puede estar involucrada en actos de corrupción, donde ahí dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que mi imagen se vea manchada. Imagínense que Trade and Law College o que alguna de las empresas o de las consultoras asociadas de Trade and Law College de repente se pudiera ver asociada con alguna empresa de estos, pues de esta naturaleza, diría, no, mejor, ¿sabes qué? Prefiero no darle consultoría o no brindarle mis servicios. Mismo caso con cualquier empresa. En cualquier empresa, pues obviamente preferimos hacernos a un lado para evitar esa clase de nerviosismo en el propio inversionista. Es decir, al final puedes perder muchísimo dinero por no estar alineado con estos valores del compliance o del cumplimiento. Ahora, este tema no es algo nuevo. Es una médula espinal de la función legal y financiera. Yo no me meto tanto en lo financiero porque no soy contador, mi rama es más la jurídica, pero es un tema muy importante también financiero de las transnacionales desde la Gran Depresión.
En la práctica, estos programas han influenciado organizaciones globales, porque a lo mejor el mercado norteamericano ha presionado esta situación, porque las empresas norteamericanas, ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver, han empezado con esta costumbre, con estas prácticas del compliance desde los años 70, obligadas, claro, por su propio gobierno, porque se previenen delitos financieros y se castigan dichas conductas, que claro, estos delitos al final son perjudiciales para la empresa. Imagínense si en la empresa que yo represento y laboro actualmente, Dios no lo quiera, hubiera un caso de fraude de 10 o de 100 millones de dólares. Pues obviamente es algo muy grave que hay que prevenir y que si ya se dio hay que castigar. Y es un ejemplo, pero que puede pasar en la práctica en cualquier organización y obviamente es parte del compliance. Y legalmente estableciendo un programa, y ahorita vamos a ver la importancia de comprehensive compliance o un cumplimiento integral ya referido. El compliance se desarrolla primero con un carácter sumamente financiero antes de abarcar otros temas financieros en los años 70 en los Estados Unidos. En los Estados Unidos comienza un poquito con el FCPA o el Foreign Corrupt Practice Act, que en español viene traduciéndose como algo así de la Ley de Prevención de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, que, ojo, es muy amplia porque abarca tanto empresas con capital estadounidense, es decir, no necesariamente 100% estadounidense, que operen en el extranjero y que puedan tener indicios de prácticas de corrupción en el extranjero, como empresas totalmente extranjeras que tengan presencia en Estados Unidos o cuyos recursos u operaciones de alguna manera pasen por Estados Unidos. Y en la práctica, pues la mayoría de empresas grandes en el mundo tienen este tipo de actividades a través de Estados Unidos. Entonces, a la mayoría de empresas nos aplica y tenemos que cumplir muy bien con toda actividad relacionada con FCPA. Y por otra parte es el Sarbanes-Oxley, que es el SO, que tiene mucho que ver con la regulación y, ojo, con las sanciones a empresas que tengan acciones o estén participando en el mercado de valores estadounidense, donde también financieramente son responsables de este tipo de prácticas. Por otra parte, el UK Bribery Act, que empujó, más bien dicho, a evolucionar lo que es el concepto del cohecho o el concepto del soborno. Si ustedes se van años atrás a muchos códigos penales aquí en México y en otros países, no nada más a nivel nacional, el soborno era un funcionario público, pues, mexicano, punto final. Si ustedes daban dinero y medio mundo los veía y estaban grabados y había una también grabación a lo mejor de audio, pero no era un funcionario público mexicano, era un funcionario público extranjero, o a lo mejor era un particular, o sea, otra empresa, pues sí, a lo mejor violaban una política de su empresa, pero delito no había. O sea, el cohecho o el soborno como tal no se configuraba. Diferente al día de hoy, donde la legislación ha evolucionado en buena medida por esta presión extranjera de esta legislación extranjera que les acabo de mencionar, donde ya por lo menos en muchos códigos penales en México se incluye que también el hecho de otorgar estas promesas o estas dádivas a cambio de un fin ilícito a un funcionario, pues puede ser funcionario local o un funcionario extranjero y también se da. Entonces, ha evolucionado mucho el tema del compliance y que tenemos que cuidar. A partir de los 2020 que ya se pone en acción, porque se legisla en los 2010 el Sistema Nacional Anticorrupción y en los 2020 ya se pone en acción, bueno, es cuando muchos consultores integran dentro de ya su consultoría existente de compliance, pues el tema anticorrupción, antisoborno y lo que ahorita vamos a ver que también es bien importante, del conflicto de intereses. Y bueno, ¿por qué es integral? Pues porque es obligatorio, básicamente. Necesitamos no solamente integrarlo a la empresa, sino integrarlo a todas las áreas. El tema de compliance o cumplimiento, ya les mencioné algunos ejemplos, les mencionaba el de prevención de temas financieros que pueden ser ilícitos como fraudes, como lavado de dinero, que no lo había mencionado, pero también es sumamente importante, de facturación ilícita,
el tema también que les mencioné de anticorrupción, de antisoborno, pero hay una serie también de riesgos que debe evitar el programa de compliance integral, que son, por ejemplo, el compliance en materia aduanera, que es obviamente la revisión de auditorías internas y externas en cuestión de certificaciones de CITIPAT cuando vamos a exportar desde México a Estados Unidos, en cuestiones del operador económico autorizado, cuando caemos en el perfil OEA y obviamente tenemos que importar producto o hacer alguna actividad que tiene que ver con OEA. Otro requisito que con el paso del tiempo, a lo mejor el día de hoy no lo tenemos, pero el día de mañana lo vamos a tener de autoridades nacionales e internacionales. Hay empresas, por ejemplo, que tienen muchísimas certificaciones en materia de calidad. Si hay alguien de las empresas médicas o automotrices, no me dejarán mentir, que obviamente también cae en áreas de cumplimiento, claro, será área de cumplimiento que la maneja más calidad, pero aún así es parte de este comprehensive o integral en el compliance que tienen que manejar. Temas de anticorrupción que ya les decía yo, antisoborno, prevención de conflicto de intereses, y aquí en conflicto de intereses hago una pausa o un paréntesis porque en el tema de prevención del conflicto de intereses vemos una parte del compliance que como tal, pues en muchos países puede no estar regulado. ¿Y a qué voy con no estar regulado? Hacer énfasis en lo que les decía al inicio de la plática, es decir, que el compliance debe abarcar, sí, la legislación local, la legislación nacional, incluso tratados, pero hay temas que también puede que no estén y tengan mucho ojo con esto en una legislación como tal, sino en el propio deber ser, en el manual de conducta de la empresa, en las propias políticas de la empresa, y donde puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me enteré y hay evidencia que recibiste un viaje a Europa para ti, para tu familia, a cambio de que contrataras con esta empresa. Y te puede decir el colaborador o tu directivo, ah, sí, sí lo recibí, pero pues no está en contra de la ley. Dime en qué artículo de la Ley Federal del Trabajo tiene la prohibición de recibir un regalo consistente en un viaje a Europa. Bueno, pues puede que no venga en la legislación local o en la legislación de otro país, incluso de otro estado, pero es contrario a una política de conflicto de intereses. Y ojo, porque ahí es donde también aplica el programa de compliance o el programa de cumplimiento en su vertiente de conflicto de interés, y pues obviamente puede haber una sanción. Temas de cumplimiento habanero que ya les había mencionado hace unos momentos, incluso sistema de inventarios, que no lo mencioné aquí en la presentación, pero que también es algo importante, obviamente, que el anexo 24, el anexo 31, pues bueno, hay que a lo mejor echar mano de algún despacho que nos apoye con esa revisión interna, con esa adecuación, con una auditoría externa, perdón, una vez al año. Nosotros programar un ejercicio, bueno, también eso es muy importante como parte de un programa de Comprehensive Compliance o cumplimiento integral. Cumplir obviamente el compliance laboral, que no podemos dejarlo de lado. Ahorita en México están cambiando muchísimo la ley, entonces de repente ya tenemos más fiscalización en jornadas máximas, en el pago de las prestaciones a los empleados, en horas extras, en las reformas que se vienen en los próximos años de reducción de la jornada laboral, en la libertad de asociación sindical, en la libertad de un empleado para a lo mejor acudir al centro de conciliación. Entonces, bueno, eso es parte del compliance. En la vertiente laboral también se verá. Entonces es sumamente importante también, entre muchos otros. Y bueno, esto es parte de lo que viene siendo el Comprehensive Compliance. Ojo, porque aquí doy otro paréntesis. Quienes no son abogados también deben estar involucrados en este tema de cumplimiento integral o de Comprehensive Compliance. ¿Por qué? Pues bueno, desde mi cancha, y ya se los decía yo hace un par de momentos, hace un par de minutos, pues bueno, yo me enfoco mucho a los temas legales del compliance, a los temas legales del cumplimiento, temas laborales, temas aduaneros desde una óptica legal, la óptica legal a lo mejor desde los temas contables o fiscales, por ejemplo, hoy el pago de impuestos, el reporte a las autoridades, el tema legal de lo que tiene que ver con auditorías internas
con el due diligence, por supuesto, de proveedores que estén en regla, con la revisión de proveedores y clientes, por supuesto, anualmente, pero el tema que sea, que abarque tanto y que sea tan necesario, necesita este equipo interdisciplinario que, bueno, ¿quién te va a dar el número? Y esa es una pregunta que en una plática la semana pasada, una plática presencial, de hecho, que tuve de compliance ahí con asistentes ahí de Estados Unidos y de México, me decían, oye, y es bien importante, ¿cuántas personas necesito en mi empresa dedicar al compliance? Y yo, mira, le dije, va a tener mucho que ver en primer lugar del tamaño de tu organización y en segundo del giro. Obviamente no es lo mismo si tu organización es a lo mejor una consultora, si eres un despacho consultor de 5 personas, donde a lo mejor uno de ellos puede ser el propio oficial de cumplimiento no 100% dedicado, sino como parte de sus actividades, si eres una transnacional de 45,000 empleados aquí en México. Entonces, obviamente, va a variar mucho. Por otra parte, el enfoque que le vas a dar, aunque sea interdisciplinario, pues no va a ser el mismo. A lo mejor tu empresa está muy enfocada en la prestación de un servicio donde no requieres como tal una certificación específica. Entonces, probablemente tu compliance va a estar muy enfocado o verticalizado desde ya sea el área legal o el área financiera. Entonces, a lo mejor una de esas dos áreas va a tener la batuta del área de compliance con una ramificación. Si es legal, pues con una ramificación a finanzas. O si es finanzas, viceversa, con una ramificación a legal. Y a lo mejor la parte operativa, pues también tiene que estar involucrado. Así, en cambio, tu empresa es muy sensible en temas de calidad, donde en ese caso, pues obviamente sea incluso calidad quien probablemente tenga la batuta del programa de compliance y donde desde ahí se derive, bueno, el apartado legal, el apartado de finanzas, el apartado de aduanas, que es sumamente importante, el apartado de recursos humanos en cuestiones laborales y así sucesivamente. En este tenor o en esta tesitura, pues tenemos que obviamente el equipo interdisciplinario va a estar integrado por diversas áreas. Por una parte, ingenieros. El día de hoy, créanme que yo nunca me lo imaginé hace 20 años que salí de la carrera, pero tenemos que tener día a día una relación bien íntima con todos los inges, que son los que desarrollan software, desarrollan aplicaciones, programan algoritmos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque de repente, si en compliance tenemos una investigación, oye, necesito tales correos de tales personas, o oye, necesito que me revises tales equipos de cómputo de tales personas, o oye, necesito que me apoyes para que de repente si en algunas empresas tenemos chatbots o tenemos programas de inteligencia artificial, necesito que me desarrollen X, Y, Z situación, o oye, necesito que como parte de la política de cumplimiento de mi empresa, fíjate que a todos los empleados les damos celulares, a lo mejor tengo muchos vendedores en mi empresa, limites el uso de tales aplicaciones. Oye, fíjate que necesito que en mis computadoras de escritorio de la empresa, pues necesito Facebook, pero nada más para los que se dedican al reclutamiento de empleados operativos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esa necesidad es muy íntima. Oye, necesito que pues con la pena, pero me saques un reporte a ver si en este año los empleados, a pesar de saberlo, no han violado, no han vulnerado los accesos de seguridad y han entrado a sitios, pues por no ahondar mucho en el tema, sitios no permitidos, páginas web no permitidas. Y bueno, ahí vamos a ir revisando. Entonces, bueno, esto es parte también del compliance, ¿no? El hecho de tener esa relación tan cercana y tan consecutiva con estos ingenieros. En el tema de los contadores, por ejemplo, validar facturas, validar autorizaciones que tengan los contadores. En los abogados, pues obviamente nuestro papel como auditores del sistema, como auditores del compliance o cumplimiento, si no somos los líderes, pues somos parte integral también de este equipo. Les digo, el liderazgo va a depender del enfoque que tenga el compliance en nuestra empresa o el cumplimiento de quién va a ser este liderazgo. El tema de los de comercio exterior, oye, la gerente o el gerente de aduanas, pues obviamente tienen que estar ahí al pie del cañón
porque los temas aduaneros son muy sensibles, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Sabes qué? De estar al día con qué requisitos son necesarios. No los puse aquí, pero los de logística, de repente, oye, validar ya sea que el transporte sea propio o subcontratado, pues que el vehículo tenga las características que necesita nuestro producto, en el caso que seamos producto, que tenga el chofer también las validaciones para llegar del punto A al punto B, sobre todo si estamos hablando de dos países distintos, que tenga las certificaciones requeridas y recursos humanos obviamente también, o sea, oye, ¿sabes qué? RH, fíjate que necesito este mes un entrenamiento, me di cuenta a lo mejor identificar, claro, con esa confianza qué vulnerabilidades tiene mi equipo u oportunidades de mejora, porque en el momento que dices, no todo mi equipo y toda mi empresa sabe perfectamente lo que es compliance y qué áreas abarca, híjole, pues es difícil honestamente de saberlo, entonces, o de creerlo, entonces es de, no, ¿sabes qué? Fíjate que necesito o siento que necesito recursos humanos, un entrenamiento este mes sobre lo que significa el sistema de control de inventarios de la empresa y cómo se lleva y cómo se carga. Y el siguiente mes sobre los requisitos para Citi, para la revalidación. Y el siguiente mes los requisitos de la cadena de suministro. Y el siguiente mes las políticas de la empresa. Y el siguiente mes así te vas sobre un tema tras otro tema y es conforme se va formando pues obviamente esta cadena del por qué es necesario este equipo interdisciplinario. A lo mejor no todos de tiempo completo, a lo mejor habrá áreas que, ¿sabes qué? Pues con que los integres media hora al mes en la reunión de compliance, con eso es suficiente. Habrá otras áreas que no, habrá otras áreas, como en mi caso, el área legal, que tiene que estar diariamente involucrada en temas de cumplimiento. Tiene que estar y no está aquí, o al menos no está aquí todavía, pero revisando el canal de ética de la empresa. Entonces, pues obviamente dependerá mucho del tamaño de la organización, del enfoque que tenga el compliance en la organización, pero el 100% de las veces tiene que haber un programa de compliance, así sea una sola persona o sean 500. Siempre tienen que estar o tenemos que estar involucrados, tenemos que estar sensibilizados y siempre pues tiene que ser más de un área la que tenga esta sensibilización sobre lo que es el cumplimiento y el por qué. Digo, porque también de repente se van a encontrar con que, pues, y es válido, ¿eh? Muchas áreas te dicen, sobre todo si no tienen que ver directamente, óyeme, pues yo soy ingeniero o yo soy no sé qué otra profesión se me ocurre, a lo mejor que el administrador, yo por qué tendría que ver con algo de compliance, eso se ve muy jurídico, entonces es válido su pregunta y tienes que explicar el por qué el compliance es un enfoque interdisciplinario y el por qué su área específicamente en A, B y C acciones pues necesita estar involucrada. Porque si no, pues de repente no se entiende. O sea, a lo mejor en un compliance en carácter de calidad, oye, pues porque si no perdemos ese cliente y es un contrato de $1,000 millones. O sea, la empresa se va a pique por una decisión mal tomada, a lo mejor por no cumplir con un parámetro de calidad o con una revisión, la empresa se va a pique. Y es algo que ni siquiera es un requisito legal, pero es un requisito a lo mejor de un cliente que tengo yo en Japón, por darles un ejemplo. Entonces, bueno, hay que ser muy sensibles en temas de cumplimiento y el también sensibilizar a nuestros equipos el por qué deben estar involucrados, porque les repito, es muy válido que te digan, ¿sabes qué? Levanten la mano, yo no tengo que estar en esta junta, ¿por qué diablos me convocas? Tengo muchas ocupaciones, ya me quiero ir a mi casa y no debería estar aquí estos 10 minutos. Bueno, esa pregunta es válida. E igualmente válido es esa necesidad de explicación especializada del por qué X, Y, Z área, pues necesitan estar en ese follow-up y en esas acciones de cumplimiento. Ahora, en cuanto a el no cumplir o la falta del seguimiento de un programa de compliance. Si ustedes se van a casos tan sencillos como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo siempre que pone una sanción y pasa lo mismo en Estados Unidos, con distintos temas de cumplimiento. La pone en la medida o en el sentido en el que identifica si tú tenías un programa para prevenir incidencias o no, si tú tenías un canal para reportar incidentes o no, y si tú en el caso que te lo hayan reportado, hiciste algo para sancionar a la persona que a lo mejor se portó mal o prevenir casos futuros o no lo hiciste. Entonces, realmente es importante y realmente ya muchas leyes indirectamente
contemplan este programa de compliance, aunque no le llamen compliance como tal hoy en día. Y la falta de ética, la falta de este cumplimiento, no solo las ha llevado a pagar multas billonarias con B, particularmente en Estados Unidos, que es un gobierno que ha sancionado, ojo, a muchas empresas extranjeras y muchas empresas extranjeras que han hecho, se han portado mal en México, las han sancionado no en México, pero sí en Estados Unidos, sino además a sus directivos. Algunos países, no voy a decir cuáles, pero han sancionado a sus presidentes y están actualmente en prisión por temas de soborno, de corrupción y de conflicto de intereses. Entonces, son conductas que en la práctica sí se sancionan y que cada vez estamos viendo penas más severas para poner el ejemplo. Dentro de este programa, entonces, pues hay que hacer un checklist de, bueno, ¿qué es lo que aplica a mi empresa? O a mi consultora, porque no quiero limitarme a una empresa. A lo mejor muchos de ustedes, muchos de los asistentes dicen, no, oye, yo estoy en un despacho consultor, yo asesoro empresas, pero yo no estoy en una empresa. Pues bueno, aún así, el checklist que aplica a mi consultora. Híjole, pues yo estoy en una consultora que es chica. Ah, no, no es cierto. A ver, ya somos 150 empleados, ya no somos una consultora chica, ya estamos en 8 ciudades en México y en 3 en Estados Unidos y en una en Colombia, abrimos el año pasado. Bueno, pues ahí ya no estamos hablando de una consultora tan chica, entonces, bueno, establecer el checklist. ¿Qué aplica para revisar en compliance? A lo mejor, pues, temas laborales, sí, porque tengo empleados, por supuesto. A lo mejor temas de equipo de cómputo, sí, porque tengo empleados que están de home office permanentemente. A lo mejor temas de conflicto de intereses, híjole, sí, porque tengo una división de ventas que está en permanente contacto con muchísimos clientes y proveedores. Entonces, también conflicto de intereses tengo que visualizarlo. A lo mejor aduana sí, porque aunque yo no manejo producto, sí asesoro clientes, entonces tengo que visualizar el tema de aduanas. A lo mejor el tema software sí, porque aunque no soy un prestador de servicios que tenga que ver para nada con programas de cómputo, y pues resulta que sí tengo por ahí un programita en el que, por ejemplo, le manejo a mis clientes su sistema de control de inventarios, o en el que le manejo a mis clientes a lo mejor algunos de sus contratos de servicios, o en el que le manejo a mis clientes el REPSE a través del montón de su constelación de prestadores de servicio especializado. Entonces, bueno, ahí tengo que ver cuáles son las áreas de compliance o de cumplimiento que me aplican. Ojo, aunque no sea una empresa como tal productora, sino que sea un proveedor de servicio como una consultora, que es el ejemplo que les doy. Temas, pues por supuesto, si son empresas de Estados Unidos del SO, del FCPA o de México, incluso el Sistema Nacional Anticorrupción, que también ya está validando mucho el buen comportamiento de las empresas en México, ese buen récord de, bueno, vamos a ver si realmente tus prácticas son adecuadas pues con la empresa, y sobre todo en tratándose de empresas que a lo mejor no es su cliente principal, pero que también contratan con gobierno, pues obviamente considerar que su conducta y su comportamiento sea el adecuado, porque si no, obviamente, pues el gobierno no va a poder contratar contigo, pues porque no eres una empresa que esté llevando a cabo una política adecuada del compliance. Entonces les digo, esta política o como yo lo visualizo es, pues primero que nada, la política que es el eje rector. En segundo lugar, el proceso o los procesos que se derivan de esa política. En tercer lugar, los manuales o instrucciones de trabajo que derivan de esos procesos, que son en la práctica pues los formatitos que puedes tener derivados de esos procesos. En otro contexto, el entrenamiento, porque pues bueno, a lo mejor tú tienes tu super carpeta, ¿no? De política, procesos e instrucciones, pero pues nadie la conocemos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Me explico, es sumamente importante. En otro apartado, un sistema robusto, real de auditorías. Ojo, no solamente de, pues viene el auditor externo y vamos a maquillar todo para que aparezca muy bonito, sino la auditoría interna, es decir, que nosotros mismos realicemos ese ejercicio de auditoría interna con la periodicidad, ahora sí que les voy a decir, dependiendo de cada instancia. Cuando estuve en fiscalía, recuerdo que
que nos certificamos en el ISO 9001, en aquel entonces 2008, calidad, les estoy hablando ya hace muchos años en Baja California, y eran auditorías internas cada trimestre. Era Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, sabes que identificábamos la necesidad. Cada trimestre necesita estarse haciendo auditoría. Cuando estuve, por ejemplo, en Samsung, eran 3 auditorías al año enfocadas en temas de cadena de suministro, y así sucesivamente. Entonces, el tamaño y el lugar de la organización en el que estés te va a dar la pauta para saber qué tengo que auditar y con qué frecuencia. Es sumamente importante este tipo de situaciones, que es el final, para que a partir del resultado de esa auditoría des el plan de acción con si hay observaciones, si hay acciones correctivas menores de tu programa de cumplimiento, si hay acciones correctivas mayores, des la fecha límite para cerrarse, los pasos a seguir, y a partir de ahí, pues esté actualizando una matriz de riesgo, que es lo primero y lo último, que es qué riesgos tengo antes y después de la auditoría y cómo los no elimino, porque un riesgo no se elimina, pero sí cómo se mitiga. Hasta aquí, por mi parte, es todo. Cierro solamente para nuevamente poderles dar esta visión o esta visualización de cómo este programa de cumplimiento integral o Comprehensive Compliance tiene nuevamente en las propias empresas énfasis en honestidad, transparencia, alineación con valores, confianza y el ethos o ética. Y si ustedes entran, los animo a que entren a cualquier sitio web de cualquier empresa. La mayoría de las ocasiones van a ver como enfoque principal el cumplimiento, la confianza, los valores, la transparencia es importantísima. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, les digo, al final, desde Matusalén, las empresas muchas ocasiones crecen con el crédito, y el crédito se da pues con la confianza. O sea, realmente el que un banco te preste $100 millones o no te preste nada tiene mucho que ver con la confianza que te tienen, con la calificación. Y el que una empresa, una organización, una consultora no sea transparente, pues no solo no da confianza, sino que tú como tercero buscas apartar tu buena imagen de él o de ella. Distinto es cuando una empresa tiene confianza, pues obviamente buscas acercarte a él o ella, porque obviamente es lo que te da ese pie o ese stronghold, ese foothold dentro de la región. A mí una vez en una empresa que colaboré, me lo decía mucho un proveedor. Juan me decía, ya me tenía confianza, entonces me tuteaba como quería, me hablaba, pues realmente, y me decía, se me hace muy chistoso, pero es real, me decía, mira, si te fijas en mi comparativa con otras empresas, te invito a ver precios, me dice. Yo no estoy con la empresa que representas por el margen de ganancia que tengo, porque el margen es poco. Estoy con ella porque el volumen es muy grande, pero aparte es una empresa de mucho renombre y aquí en la región, me dice. Entonces, el hecho del renombre que tiene la empresa es el foothold o el stronghold que tengo para a partir de ahí usarlo como base para darme a conocer con terceros. Y en el momento que esos terceros saben que trabajo con la empresa que representas, inmediatamente me dicen aceptado acá, porque es la reputación que manejo. Caso contrario es, si voy con otra empresa y llegó a contarme ejemplos que me ofrece muy buen profit, muy buena ganancia, pero que desconozco su reputación, me alejo, dice, porque no voy a perderlo más por lo menos. Entonces, no voy a perder esa reputación que tengo ganada por 20 o 30 años por estar con una empresa que no es transparente, que puede estar lavando dinero, que no sé de dónde llegó ni a dónde va. Entonces, honestamente, no quiero asociarme con ese tipo de terceros. Entonces, bueno, se los dejo como comentario final. Abro espacio para preguntas y respuestas y les agradezco. Muchas gracias. Sí tenemos por aquí algunas preguntas. Recuerden que las van a hacer a través del chat. Francisco Javier comenta, doctor Illich, ¿también deben intervenir los auditores externos? Mira, para mí, y ojo, esa pregunta al final del día, pues
Te la puedes contestar tú, se la puede contestar tu propia empresa. Para mí lo ideal es que en una primera instancia la empresa tenga un mecanismo de auditorías internas y en una segunda instancia, pues obviamente, y se los digo yo, o sea, obviamente, si a mí me dicen audítate el área legal y compliance, pues claro que les voy a decir que estoy perfecto, ¿no? No, miren, me salí 100 de 100 en los últimos 40 años. Bueno, eso es una cosa, pero el auditor externo son los ojos que al final del día, en la medida de los recursos que tenga la empresa, en la medida del enfoque que le quiera dar, va a llegar de fuera y te va a decir, ¿lo estás haciendo bien? O, ¿sabes qué? Creo que puedes mejorar en esta área. Entonces, pues obviamente va a identificar o son los ojos externos que identifican qué oportunidades de mejora tienes. Porque te repito, como interno, claro, la ventaja es que tú conoces todo el organismo de la empresa y vas a auditar a mucha mayor profundidad que cualquier externo. Desventaja, pues esos ojos pueden eventualmente estar viciados, aunque hay un cross-check de las áreas. Es decir, yo nunca audito mi misma área. Normalmente es contabilidad que me audita a mí, yo audito a logística, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues pueden aparecer o pueden existir ciertos vicios. Entonces, es donde lo mejor es que venga un auditor externo con cierta periodicidad y valide tu auditoría interna y ellos te den sus propios findings o sus propias recomendaciones. Y a partir de ahí digas, mira qué bueno, cada 2 años me voy a estar trayendo este auditor externo, pues para verificar obviamente el sistema de cumplimiento que tenga. Ok. Juan Alonso comenta, conforme a tu experiencia, ¿cuál consideras que es el área que usualmente es más compleja de meter en control bajo un esquema de cumplimiento? Mira, es que todas las áreas son complicadas, ¿eh? En mi experiencia, ha habido áreas legales, por ejemplo, que no tienen control de documentos. Y dices, oye, ¿cómo si es el área legal? Carecen totalmente de control de documentos, entonces es un área crítica, es un área sensible que obviamente hay que tener. Hay áreas de finanzas, por ejemplo, de repente que a lo mejor el área de finanzas, el control de documentos está muy robusto, pero cuando hay poca comunicación con el resto de las áreas, híjole, es muy vulnerable el tema de facturas, de órdenes de compra, que de repente pueden estar metiendo goles por no hacer ese cross-check de ciertas órdenes de compra y de ciertas facturas. Entonces eso también es bien importante. Tema logística es un tema que se duele en muchas empresas porque a lo mejor en el tema de los transportes, pues no es ni la mejor calidad ni el mejor precio el que te están dando. Temas de almacenes, hay mucha merma, hay mucho robo hormiga, ya sea que el almacén sea subcontratado o sea propio, sobre todo cuando son productos de alto valor. En el tema de exportación, por ejemplo, puede haber muchas áreas de oportunidad en cuanto a la revisión de productos. En el tema, a lo mejor, de tu control ya con el cliente final, o bueno, no con el cliente final, porque es ya quien te compró en Estados Unidos, pero a lo mejor en tu punto de llegada en Estados Unidos, puedes tener un tema donde en el punto de llegada no estén controlando la calidad del producto o las demoras del producto, entonces te van a hacer cargos adicionales que ya no son tuyos aquí, pero que al final le afecta al corporativo por esos cargos adicionales. Entonces, no te puedo decir que hay un área donde digas, híjole, esta área siempre falla, pero este siempre es la estrellita. Depende mucho del control corporativo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es parte de la necesidad de un programa de compliance, es este diagnóstico interno a toda tu empresa, ver qué áreas están bien, qué áreas están mal. En las áreas que están mal, enfocarte primero es el enfoque, ¿sabes qué? Pues tratar de nivelar y a partir de ahí no dejar de revisar, sino seguir haciendo este ejercicio, porque a mí, ¿qué me llegaba a tocar tanto en auditorías internas como en auditorías de asociados de negocio? Que de repente había áreas que estaban acá que al año siguiente iban creciendo y otras que empezaban muy bien y que de repente empezaban a bajar y los tenías que poner en cintura para volver al nivel. Entonces, no puedes no puedes comenzar o con el prejuicio de que va a haber áreas mejores que otras. Siempre es un ejercicio que si vas a estar 20 o 30 años en tu empresa, lo vas a tener que hacer durante esos 20 o 30 años para garantizar que el nivel es el adecuado. Gracias. Ya, contesta aquí que anotado, muchas gracias. Y
Se recurre, nos comenta, a mantener centralizada la información y documentos para mantenerla disponible, por ejemplo, un SharePoint corporativo. Sí, definitivamente, o sea, el checkpoint corporativo es lo básico, ¿eh? Y en todas las áreas. Estos son, por ejemplo, si tu empresa tiene un sistema de comunicación interno, referir, estas son las políticas de carácter público, estos son los procesos de carácter público, estas son las instrucciones de trabajo de carácter público, pero además, pues obviamente tener un sistema de entrenamiento, sobre todo cuando tu empresa no sirve de nada que tengas un intranet muy bonito, muy accesible, si al final el 5% de tus empleados son administrativos y el otro 95% son operativos y no tienen acceso a ese sistema. Entonces, sí es importante tener este entrenamiento en paralelo a tener esta accesibilidad a los documentos de la empresa el 100% de las ocasiones. Sí es imperativo el comunicar cuándo va a haber una auditoría y los resultados de dicha auditoría para que la empresa, bueno, los integrantes de la empresa conozcan el qué, cómo, cuándo se va a auditar y el qué resultados tuvieron y el por qué. Gracias. Comenta David, ¿cómo puede comenzar una empresa a realizar auditorías? Identificando cuáles son las áreas sensibles de la empresa. A lo mejor dices, mi empresa en aduanas está al 120% históricamente, pero híjole, de repente ahí Juan Ilich del área legal como que no tiene control de documentos, ya tiene 15 años en la empresa y de repente pues veo que sus documentos no están ordenados, no hace due diligence a proveedores. Pues identificar las áreas críticas de la empresa es primero que voy a auditar. Segundo, ¿qué les voy a auditar? ¿Qué controles les voy a auditar? Tercero, ¿qué enfoque le voy a dar a mi auditoría? ¿Va a ser una auditoría de calidad o va a ser una auditoría que el corporativo, porque muchas veces el corporativo ya te va a dar el checklist, que eso es maravilloso, porque mira, este es mi checklist del corporativo y sobre este te vas y auditas. Ah, perfecto. O es un checklist conforme a otro tipo de norma de la auditoría. Entonces, es conforme vas empezando a auditar. Y normalmente, pues, o el ideal debe ser a todas las áreas de la empresa, dando cierto enfoque, pues, dependiendo de la sensibilidad y del cumplimiento de cada área. Muy bien, nos pregunta Juan, el alcance que tiene el ISO 37301-2021, ¿esta norma aplicada se cumpliría en forma integral? Se cumpliría si qué. O sea, se cumpliría con base a qué se refiere. Sí, no nos puso aquí. A ver si ahorita nos Sí, o contesta por sea, ahí, Juan. Ajá. porque el Ah, ya nos tema, puso. el tema para cumplir cada norma, hay que tener cuidado porque el ISO es una norma muy completa, pero cada norma te evalúa una condición específica. La norma de compliance te evalúa una norma, el cumplimiento específico. La norma de calidad te evalúa específicamente. Entonces, hay situaciones de la empresa que quedan fuera de esas normas. Entonces, tienes que auditar conforme a la situación te lo exija. Por ejemplo, una cosa es el ISO 37000, pero otra cosa muy distinta va a ser una auditoría interna para revisar el cumplimiento de tu sistema de control de inventarios. Y otra cosa distinta va a ser que tengas una auditoría interna para revisar el cumplimiento de tu certificación de operador económico autorizado. Y otra situación muy distinta, a lo mejor si elaboras productos médicos, va a ser que tengas una auditoría de calidad para las normas aplicables a la certificación de tus productos médicos. Entonces, cada una de esas normas va a tener un enfoque distinto y sí, es cierto que es tedioso a lo mejor, ay, tenemos 5 auditorías al año internas, qué flojera de 5 sistemas distintos, pero vale más estar sobreauditados a que de repente estemos desprotegidos cuando llegue realmente una sanción que, ojo, muchas veces la sanción no es del propio gobierno, porque a lo mejor con el gobierno tú no tienes ningún malentendido, es del cliente, que no estás cumpliendo con una norma que el cliente te exige y el cliente te puede cesar operaciones. Por ejemplo, el ISO 9001, que es el básico, el de calidad. Ningún gobierno te lo exige en principio, pero hay muchos clientes finales que te lo exigen. Y si no cumples esa norma con muchos clientes,
ellos contractualmente te pueden rescindir el contrato y me ha tocado esa experiencia en muchas ocasiones, que el cliente exige, quiero que esta operación permanentemente tenga la certificación de calidad o si no, yo tengo el derecho de rescindirte el contrato sin pagarte ninguna penalización. Entonces, es muy importante el cumplir con todo este tipo de normas. Muy bien, que muchas gracias. Bueno, no está, el maestro Héctor no está aquí de panelista, pero mandó una pregunta. Dice él que le parece relevante destacar los principales retos del cumplimiento normativo empresarial, como son actualización permanente del marco normativo, interpretación y aplicación de la normativa, cultura organizacional de cumplimiento, gestión de riesgos de cumplimiento legales, regulatorios y reputacionales, recursos limitados, supervisión y control de terceros, materialidad, legalidad y trazabilidad de las operaciones, y qué otros pudiera agregar. La materialidad y trazabilidad de las operaciones es un must, el control de inventarios es otro must, el tema de calidad es otro must, medio ambiente y seguridad, si es que la empresa tiene operaciones como tal que impacten el medio ambiente y la seguridad, es otro must. El tema de CITIPAT o EA es otro must también porque todas las empresas exportamos prácticamente hacia los Estados Unidos y Canadá. El tema de entrenamientos también, que muchas veces lo pasan por alto. Sí, pasamos la auditoría, pero nadie sabe ni papa, entonces se va el encargado de auditorías y eso, ojo, híjole, esto no lo mencioné, pero de repente se ve el encargado de auditorías y de repente se va a pique la empresa precisamente pues porque ya no hay nadie que tenga esa continuidad. Entonces es otro de los must. También los entrenamientos de todo lo anterior y el tema, por ejemplo, dentro de estas auditorías del control de documentos para saber dónde están los resultados de auditorías, dónde se da el seguimiento de auditorías, cómo se da el seguimiento, cada cuánto se dan estas certificaciones y quién se encarga de estas certificaciones. Y el tema de anticorrupción también es otro must que ya se está viendo de manera muy seria, tanto del SNA como del FCPA en Estados Unidos, de bueno, identificar qué actividades pueden ser vulnerables. Si son empresas que tienen proveedores sensibles porque esos proveedores tratan con gobierno o porque esos proveedores manipulan sus productos al momento de que exportan a Estados Unidos, es otro must, pues ya no internamente en la empresa, sino de auditoría a proveedores también. Interesante, pues un tema que si bien apenas en el país se está regulando cada vez más, pues es el futuro, ¿no? Bueno, el presente y ya el futuro, porque pues para el área de comercio ya están súper regulados, para todas las áreas, entonces. Sí, y vemos en Trade and Law College, por ejemplo, pues la respuesta a esto ha sido un diplomado en cumplimiento normativo, una maestría en cumplimiento normativo, que hace, les repito, hace 10, 11 años ni existía esto a partir de los 2020, post pandemia, ya se empezó a visualizar en muchos países, incluido México, de oye, como que ya esto está muy de moda, las transnacionales, las consultoras tienen esta práctica, ¿sabes qué? Pues hay que actualizarnos y hay que ir haciendo materias, diplomados, maestrías en cumplimiento normativo, pues para que la gente obviamente tenga este conocimiento y este alcance también. Sí, sin duda un tema muy importante. Muy importante, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y que pues están al pendiente de estos temas y buscan cómo implementarlo para que sus empresas pues cada vez más estén en cumplimiento. Si me permiten, voy a hacer entrega del reconocimiento a nombre de... Gracias. Sí, a nombre de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgamos el presente reconocimiento al doctor Juan Illich Pérez García por haber hecho un trueque en la plática virtual con el tema Cumplimiento Corporativo de la teoría a la práctica el día 20 de abril de 2026 y lo firma el doctor Octavio Latorre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto. Ya hace mucho que no estaba. Bueno. Sí, es para que me extrañen y que con más ganas puedan decir, oigan, inviten al doctor Juan Illich con un tema
que nos pueda Sí. hablar qué está pasando con las empresas, cuáles son los temas de las empresas exportadoras que estamos viendo, su importancia. Y bueno, vaya que es importante, así que aquí lo vemos hoy en día. Qué bueno, muy importante. Sí, y pues Sí, no se olviden, la próxima semana tendremos por aquí no es cierto, el próximo miércoles tendremos por aquí al maestro Isidoro Juárez también, el tridente normativo del comercio exterior mexicano, responsabilidad, procedimiento y trazabilidad de la arquitectura aduanera. Volvemos al tema de trazabilidad tan importante que es ahorita. Muchísimas correcto. gracias, doctor, y nos vemos a todos. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde a todos y pues no me queda más que agradecerles, sobre todo porque pues sé que ya es tarde, así que muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.